Ketty Alexandra Wong Cruz, de Guayaquil, ganadora del Premio Casa de las Américas en Musicología en el año 2010. Tiene una licenciatura en piano en el Conservatorio Antonio Neumane de Guayaquil, dicho bien criollo. Tiene un masterado en musicología en el prestigioso Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, un masterado y también su doctorado en etnomusicología por la Universidad de Texas en Austin, que tiene la biblioteca más grande de estudios latinoamericanos. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Pekín, Cuenca, en la Universidad de Espíritu Santo. Ha dado charlas también en Quito, en Guayaquil. Es ex becaria de la Fulbright en China, miembro de la Sociedad de la Colonia China en Ecuador. Sus temas son, en general, bueno, son muchos, pero podemos decir la música folclórica, el pasillo, el San Juanito, la tecnocumbia, el pasillo rocolero. Un subtema es la música salsa con características chinas, o bailar salsa más propiamente, de eso vamos a conversar después. Habla español, ruso e inglés, entiende el portugués y el francés, y también tiene conocimiento del mandarín. Es una mujer excepcional, envidiable. Ketty, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias por la invitación suya. Como le decía, el objetivo de esto es que la gente interesada en ver esta entrevista tenga una idea lo más clara posible de quién es usted, de lo que ha hecho. Y a mí me gusta empezar por el principio. Usted, guayaquileña, mujer que se dedicó a la musicología. Cuéntenos, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo sus estudios, no sé si escolares, colegiales, universitarios, o paralelo a esto, sus estudios paralelos, la llevaron hacia la música? ¿Cómo su familia la llevó hacia esto? ¿Cómo se formó ese interés en usted? Bueno, en mi familia no hay nadie que se dedique a la música profesionalmente. Pero yo recuerdo cuando tenía 6 años y estaba en la preparatoria, estudié en la colonia china, la escuela de la colonia china, que todos los días lunes en la mañana, todos los cursos se formaban en el patio y cantábamos el himno nacional. Y recuerdo que siempre era un momento muy interesante para mí porque escuchaba el inicio del himno nacional. Y una vez nos tocó pararnos la preparatoria justo al lado de la pianista, ¿no? Entonces yo todavía recuerdo muy vivamente cómo miraba las manos de la pianista y era sorprendida. Esa es mi primera memoria. Luego recuerdo que a la edad de 8 o 9 años mi papá compró un organillo, pequeñito, ¿no? Y en ese tiempo estaban de moda las canciones de Armando Manzanero, Esta tarde vi llover, Te adoro, y yo me ponía con un dedo a tocar, ¿no? Y sacar la melodía. Y bueno, así siguió como es mi interés, pero no tenía clases hasta que un día una vecina le dijo a mi mamá que había una academia de música justo a la vuelta de mi casa. Y para mi suerte era la academia de Angelo Negri, la Academia Santa Cecilia, dirigida por la señorita Lila. Y para mi suerte era esta Academia Santa Cecilia, fundada por el famoso músico italiano Angelo Negri, que hizo una tremenda labor en Guayaquil. Él montó las primeras óperas en la ciudad. Y entonces yo entré a estudiar con la señorita Lila Álvarez, que era la directora, y que había sido la mano derecha de Angelo Negri. También directora del conservatorio, Antonio Neumann, y también directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Bueno, esos fueron mis primeros inicios, y luego terminé ya el colegio, y continué mis estudios en el conservatorio, pero al mismo tiempo estudiaba en la Universidad Católica, la carrera de Economía, hasta el 4º curso, el primer semestre. Y finalmente me di cuenta que mi pasión era la música, entonces decidí dejar la carrera y dedicarme totalmente a la música. Para eso... Déjeme interrumpirla. Usted empieza con Armando Manzanero y después va al conservatorio. ¿Qué pasó con ese gusto o influencia por lo
lo popular, digamos, el bolero en este caso, y la formación clásica. ¿Cómo Bueno, compaginó eso? ¿Cómo? en realidad yo a esa edad, ¿cómo es? A esa edad era muy pequeña, tal vez 8 años, yo no hacía distinción entre música popular y música clásica. Para mí lo atractivo era tocar el piano, que yo aplastaba esta tecla y sonaban esos sonidos maravillosos, ¿verdad? Esa era mi inquietud, no tanto la distinción. Eso viene después, cuando ya comienzo a estudiar y a hacer estudios, investigaciones sobre diversas temáticas, ¿no? Entre ellas estas distinciones sociales en la música popular y la música clásica. Pero cuando entro al conservatorio, tengo la fortuna de entrar en una época dorada del conservatorio. En esa época llegaron dos maestros rusos, un violinista y un pianista. Llegaron también un director de coros chileno y un profesor de musicología también chileno, Ryuhei Kobayashi, el guitarrista japonés que dejó una excelente labor y la escuela de guitarra en Guayaquil. Y entonces también en ese tiempo entraron a estudiar compañeros que cada uno ha seguido en el mundo de la música y continuamos nuestros lazos de amistad. Y fue una época maravillosa. Entonces yo estudié con este profesor ruso, Sasha Tabatatse. Y al estudiar con él, no solamente yo, pero mis compañeros nos dimos cuenta de la exigencia del estudio musical. Yo estudiaba 2 días antes de mi clase de piano y llevaba la clase, pero aquí teníamos nosotros que estudiar un repertorio mayor, aprenderlo de memoria y también trabajar mucho la técnica y el sonido. Entonces, a través de Sasha y a través de los otros profesores de música en el conservatorio, surgió este interés en la musicología. A mí me gustaban mucho las fechas, las historias de los compositores, y entonces se dio la oportunidad de que estaban ofreciendo unas becas, que estas becas normalmente iban a Quito, ¿verdad? Pero en ese entonces hubo la posibilidad, estaba un embajador, el Faiduti, que estaba en Rusia, y él, pues, a través de él y a través de una serie de algunas personas que hicieron este camino para llegar a enviar esta carpeta, ¿no? La solicitud de la beca, como fue Killy Hill, entre ellos, y bueno, entonces llegué a Rusia, ¿no? Y fue un cambio notorio, ¿no? Realmente fue el estar en contacto con un nivel de estudios mucho más avanzado, mucho más estricto, realmente definió mi carrera, ¿no? Y es así como me dediqué a la música clásica. Sin embargo, mi tesis de maestría fue sobre un compositor ecuatoriano, Luis Humberto Salgado, ¿no? Y que comencé a trabajar en esa tesis en el año 89. Así que yo estaba con un pie en la música clásica, pero con otro pie tenía yo interés en la música ecuatoriana. En este caso, la música clásica. Más adelante va a ser este interés en la música popular. De su experiencia en Moscú, aparte del mundo propiamente estudiantil, relacionado con el desarrollo de la técnica, la adquisición de nuevas herramientas de trabajo, de teoría, etcétera. ¿Cómo vivió usted esa etapa en Moscú? ¿Cómo es Moscú? Fue una época muy interesante porque yo llegué en el año 83, justo el año después de la muerte de Brezhnev. Entonces se dieron Andropov, Chernenko, y cada año fallecía ¿cómo es? El líder, ¿verdad? Hasta que llegó Gorbachev, y yo viví la época de la perestroika y del glasnost, que fue una época de muchos cambios, realmente muchos cambios, sí. Pero finalmente, bueno, y justamente terminé mis estudios en Rusia cuando Yeltsin estaba entrando al poder, ¿no? Entonces, yo permanecí 8 años, fueron 8 años de grandes cambios en muchos aspectos, ¿no? Especialmente el aspecto político, el aspecto económico, y pude observar el estilo de vida y realmente yo debo mucho a esa etapa de mi vida, ¿no? Toda mi formación académica la debo a Rusia, en esa primera fase. Ahora, usted mencionó ya a Salgado.
hay una coincidencia, me parece bastante evidente, hay una coincidencia entre lo que a usted le gusta, la música popular por un lado, y la música clásica al mismo tiempo, y lo que hace Salgado, que es un compositor de formación clásica que trabaja con música popular, que tiene esos San Juanito futurista, esa canción Páramo, y me parece que esa elección, le pregunto, ¿no corresponde también a ese interés personal, a ese gusto personal de usted por no separar dos mundos musicales, sino verlos como se conjugan? Bueno, sí, en parte sí. Salgado fue un compositor nacionalista. Ujú. Entonces, al ser nacionalista, pues uno yo lo llamo a él el ideólogo del nacionalismo musical en Ecuador, porque él no concebía una música nacionalista en la música clásica, ¿no? Sin el fundamento de los géneros musicales folclóricos y tradicionales. Él le llamaba música vernacular. Entonces, cuando él compone música popular ecuatoriana, o él toma prestado los ritmos folclóricos ecuatorianos, pero los estiliza de la manera en que Chopin lo hizo con las mazurcas y las polonesas. Salgado hace lo propio, pero con música ecuatoriana. Pero no solamente hace una estilización para orquesta, sino que él tiene un pie en el nacionalismo y otro pie en el modernismo. Es decir, que él se sentía atraído por estas tendencias modernistas de su época. Estamos hablando de los años 40, 50. Entonces suena la música tonal, la música dodecafónica de Schoenberg, el expresionismo, impresionismo, neoclasicismo, que se daba en la pintura, pero en el caso de Salgado, él lo desarrolla con la música y la música ecuatoriana, ¿no? Entonces, él más que un músico popular, él fue un compositor académico, pero que se basó en los géneros folclóricos populares y los estiliza y los lleva a un tratamiento más académico, ¿no? Ahora, ¿el caso de Salgado es único, es uno de los pocos o simplemente es parte de una tendencia musical, ¿no? Aquella de volver hacia lo nacional y crear un discurso nacional más estilizado, por así decirlo? Bueno, en Latinoamérica estamos viviendo una época de nacionalismo musical. Cada país tiene sus compositores emblemáticos, ¿no? Y yo diría que en el caso de Ecuador tenemos algunos, pero Salgado destaca. ¿Y por qué destaca? Destaca porque justamente él experimenta con nuevas técnicas composicionales, ¿no? Y de cierta manera es bastante atrevido en su estilo composicional. Y de hecho, a tal punto que, por ejemplo, él escribe su primera sinfonía, la termina en el 1949, y sonaba utilizando términos musicales, es una música atonal porque tiene uno de los movimientos, el último, tiene unas tonalidades que no suenan del tipo de armonía clásica que estamos acostumbrados. Entonces, eh, los músicos no gustaban mucho de su música porque era difícil tocarla, ¿no? Ujú. Y entonces se creó una especie de fama de ser un músico difícil, o más que un músico difícil, su música era difícil de tocar. Y así permaneció hasta el final de su vida, hasta que él murió en 1977. Y una de las razones por las que se dice que su música sinfónica, su música para orquesta, no fue tocada, es porque Salgado era un idealista. Él quería componer sinfonías para una orquesta inmensa, ¿no? Y resulta que la primera orquesta sinfónica profesional en Ecuador se funda en 1956. Para 1956 él ya había compuesto 4 o 5 sinfonías y todas ellas para estas orquestas inmensas. Entonces, con razón, no había la capacidad, no había el potencial, no había el elemento humano o musical para tocar su obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, Salgado usted pregunta si él es único. Él no es el único compositor nacionalista, pero sí, él sí es pionero y es muy idiosincrático y muy singular en su estilo musical, que hasta, de cierta manera, hasta hoy se puede considerar como un estilo muy avanzado. Imagínense usted.
Yo he escuchado algunas cosas de Salgado, me parece muy, muy interesante, personalmente me gusta, quizá porque algunas cosas que he escuchado, que no es mucho tampoco, ¿no? Lo asocio mucho con algunas composiciones de jazz, que es algo que escucho más. Eh, no sé si le molesta esta pregunta, pero la voy a hacer. En el caso de Salgado, ese esfuerzo nacionalista, ¿le parece a usted que tiene connotaciones revolucionarias también? Revolucionarias en el sentido de que el nacionalismo también puede ser visto como un mecanismo de cohesión conservadora, no necesariamente de modificación, de cambio, digamos. ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, de cierta manera podríamos decir que él fue revolucionario, revolucionario en su lenguaje musical, ¿no? Aunque su música suena así muy osada, muy experimental, pero yo creo que a diferencia de otros compositores famosos latinoamericanos que también representaron al nacionalismo musical en sus países, como Carlos Chávez en México y Héctor Villalobos en Brasil, Ginastera en Argentina, hay una cosa que pienso yo que impide a Salgado desarrollarse y darse a conocer como el gran músico que fue, y es su personalidad, ¿no? Una persona muy introvertida. Entonces, él era un revolucionario en su música, en su lenguaje musical, pero eh, una persona con ideas también revolucionarias, pero su personalidad era muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Entonces, eso tal vez no permitió que hiciera conocer su música como debía haberlo hecho, ¿no? Por otra parte, tampoco había la orquesta para que tocara su música sinfónica. Él era un pianista, entonces su música de piano sí sonó bastante. Ahora, cuando hablamos de Salgado, tenemos que hacer una distinción entre, Salgado tiene varios periodos. Entonces, cuando él es joven, tiene 20 y pico, 30 años, él, él está mucho en la tendencia folclorista, ¿no? Que es escuchar el San Juanito, escuchar ¿cómo es? El danzante, el yarabí, pero siempre con un lenguaje muy innovador, ¿no? Pero ya a fines de los 40, 50 y 60, él es mucho más revolucionario, mucho más atonal, experimentando con técnicas que no se conocían en el Ecuador. Y no sé si en el conservatorio se daban estas clases también. Entonces fue un músico incomprendido, ¿no? Podemos decir eso. Revolucionario, pero incomprendido en su tiempo. Uh-huh. Y muy idealista. Y no se supo vender bien, como se dice ahora. No se vendió bien, exactamente. Eso es una Aunque opción había personal mucho también. talento. Uh-huh. Sí, eso es una opción personal también que, sobre todo en un medio como Estados Unidos, no es muy comprendida o no es bien comprendida, ¿no? Su libro, Whose National Music? Identity, Mestizaje and Migration in Ecuador. Este es un libro maravilloso. Me encantó. Y encuentro muchas coincidencias con algunos otros textos del mismo Osvaldo Benavides, en arquitectura lo que Florencio Comte acaba de publicar, las preocupaciones que tiene Michael Handelsman también. Veo mucha coincidencia en algunas cosas. Dígame primero, ¿cómo nace ese libro? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se fragua? Oh, ese libro tiene una larga existencia. Resulta que yo, obtuve una beca para estudiar en Estados Unidos, una beca Fulbright, etnomusicología. Yo regresé de Moscú y comencé a trabajar en el departamento de música del municipio de Quito y hacíamos algunas investigaciones y me di cuenta de que las herramientas que yo tenía para estudiar la música clásica, la música que es escrita, académica, no era muy idónea para estudiar la música popular ecuatoriana, ¿no? Y yo viví 8 años en Quito en 2 periodos de 4 años y entonces me sumergí en este ámbito de la música popular, ¿no? Especialmente en Quito. Entonces, cuando yo obtengo esta beca para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Texas en Austin, mi interés era estudiar etnomusicología para poder tener herramientas para estudiar la música de transmisión oral, la música de las clases populares.
Y escogí el tema del pasillo para mi tesis de maestría, ¿no? Entonces comencé a hacer investigación, etnografías, entrevistas en el año 95. Luego eh, continué con el doctorado y entonces pensé en trabajar el pasillo rocolero y la música rocolera, ¿no? Y terminé, ¿cómo es?, mis estudios en el año 2001. Entonces regresé al Ecuador para devengar la beca, que son 2 años de permanencia en el Ecuador, y también para hacer mi estudio etnográfico. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando llego en el 2001, me encuentro un panorama totalmente distinto y tuve que cambiar, no cambiar, pero modificar el tema de mi disertación, ¿no? Y el hecho fue la migración masiva a raíz de la dolarización y la crisis económica del año 2000. Entonces, así fue como se fue construyendo el libro, ¿no? Dedicando cada capítulo a un tipo de música. La música, el pasillo, la música nacional, la música rocolera, la música chichera, y estoy utilizando estos términos porque son los términos que se utilizan eh, vulgarmente, ¿verdad? En la prensa, y la gente así lo menciona, pero realmente lo que yo menciono en mi libro es que estos, estas etiquetas musicales son peyorativas, ¿no? Así como existen términos racistas, ¿no? Para referirnos a grupos étnicos, en la música también tenemos este tipo de términos que estereotipan a la gente. Y dos de ellos son la música chichera y la música rocolera. Ahora, yo le aposté, el libro básicamente está centrado en esta tesis, el tema de la música nacional, que los ecuatorianos entendemos por música nacional cosas muy diferentes. Las personas personas mayores, normalmente, o las clases medias, altas, piensan en música nacional como los pasillos clásicos que conocemos, ¿no? Sendas distintas, el aguacate. Pero yo me di cuenta al hacer investigación en 2000, fue del 2001 al 2004, que la gente en los sectores populares le llamaba música nacional a los pasillos de Segundo Rosero, le llamaban pasillo a los sanjuanitos bailables, y también a las tecnocumbias que se pusieron muy en boga, pero cantadas por cantantes ecuatorianos, no por los peruanos, ¿verdad? Y entonces la tesis del libro es que el término música nacional, los géneros que distintos grupos étnicos, generacionales, sociales del país consideran que es una música nacional, eso revela el imaginario que tienen ellos de la identidad, ¿no? Entonces, para algunos, música nacional es Segundo Rosero, es la canción Los Conejitos, que fue muy popular en ese tiempo, de los conquistadores, eh, pero para otros son los Niños Naranjos, es el trío Los Brillantes. Hay algo que usted también menciona en su libro, es el concepto de Anderson Inberg sobre la comunidad imaginada. ¿Cuál es el rol de esta música en esa comunidad imaginada que los inmigrantes construyen o reconstruyen, por ejemplo, en España? Sí, bueno, ¿Cómo la percibe usted? sí, bueno, el sentido de comunidad imaginaria se da no solamente con los migrantes, se da también con la gente que está en Ecuador, ¿verdad? Cómo ellos se asimilan, cómo se piensan, cómo se identifican con respecto a la nación, ¿verdad? Y en este caso, pues la definición no es por la religión o el lenguaje o la clase social, pero son por vivencias, ¿verdad? Y la música, por supuesto, que da este soporte vivencial, ¿no? Y entonces define las maneras como se define este imaginario de nación, ¿no? ¿Da un soporte o define? Es decir, un soporte tiene, me parece, una, un peso menor y pasivo, cuanto define, supone un rol mucho más activo de la música como una fuerza cultural. ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona de ambas maneras, ¿no? Y porque la música no solamente define, pero la música también refleja, ¿verdad? Entonces hay varios elementos que se dan en torno a la música. Y esto es una cuestión
por ejemplo, estudiar los contextos sociales. En mi libro yo estudio los discursos y las prácticas, porque una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se practica, ¿verdad? Pero ambas formas no son contrarias, más bien son complementarias. Y el hecho, a veces coinciden, el discurso coincide con la práctica y a veces el discurso no coincide con la práctica. Pero en todas estas instancias son reveladoras, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi libro lo que yo hago es presentar las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando estudiamos el pasillo, entonces vemos el pasillo clásico o el pasillo como lo llamada tipo música nacional, y el otro pasillo al que despectivamente se lo llama pasillo rocolero, pero que yo defiendo que ese pasillo no tiene en lo absoluto ninguna letra que denigre a la mujer o que sea ofensiva. Sin embargo, por aspectos semióticos, porque estas canciones fueron cantadas por los mismos artistas que cantaban los boleros rocoleros, ¿verdad? Y los valses rocoleros. Entonces, poco a poco se fue identificando al pasillo con este tipo de música. Tanto así que ahora, por ejemplo, yo siempre me sorprendo cuando la gente dice, escucha, vamos a cantar un pasillo, y dice, ay, pásame el trago, ¿no? Como que pasillo fuera sinónimo de trago. De hecho, esa fue una de las preguntas que motivó mi estudio del pasillo al principio y la música nacional después, ¿no? ¿Por qué algunos ecuatorianos piensan que el pasillo es una música, como vulgarmente se dice, para chupar, ¿no? Que es cortavenas. Pero otra gente dice, por ejemplo, gente mayor dice, yo enamoré, yo cortejé a mi esposa con los pasillos, ¿no? Y entonces no hay edades, no hay clases sociales, simplemente son vivencias, ¿no? Son las vivencias que uno asocia al pasillo con ciertas vivencias personales, y eso es lo que define luego el concepto de pasillo y el concepto de música nacional, ¿no? Ah, Entonces, elementos. el año de 1941 es importante, es una referencia importante en su libro. Luego del conflicto entre Ecuador y Perú, usted anota que, y yo diría, hay como dos grandes manifestaciones, ¿no? No sé si lo una es realmente predominante o no, pero por un lado usted anota, bueno, tenemos los pasacalles, que van a ser el lado positivo, ¿no? De lo que es de ese Ecuador que queremos y que nos gusta, ¿no? La chola cuencana, el chuyaquiteño, el guayaquileño madera de guerrero, que se opondrían o que se oponen a lo que ha sido el yarabí, por ejemplo, ¿no? ¿Podría usted desarrollar un poco más esta oposición, la existencia, sobre todo en el contexto de 1941? Bueno, lo que yo digo en mi libro es que el pasillo antes en los años 20, 30 y 40, esa es la época cuando surgen los pasillos que nosotros llamamos ahora pasillos de antología, los pasillos tradicionales, ¿no? Y en ese tiempo el pasillo no era una música triste, ¿no? O por lo menos no se la consideraba triste. Recordemos que en 1930 el famoso dúo Ecuador con Nicasio Safadi e Ibáñez Mora viajan a Nueva York y graban, y esta música daba mucho orgullo, ¿no? Mucho orgullo nacional. Y el pasillo se bailaba. No conservamos imágenes de cómo se bailaba el pasillo. Las recreaciones que hacen ahora los ballets folclóricos son recreaciones, ¿no? Recreaciones que intentan seguir y son muy estilizadas, pero no son el baile popular en sí, ¿verdad? Yo recuerdo que en una entrevista logré ver a un señor que ya estaba en sus 80 tardíos con su cuñada que estaba en los 70 y bailaron un pasillo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no se parecen nada a esos pasillos que bailan en las danzas, los grupos folclóricos, ¿no? Pero eran muy cadenciosos, ¿no? Muy cadenciosos y de cierta manera muy animado. Eh, yo escuché algunos pasillos que grababan las compañías extranjeras. Uno de ellos es de esta Margarita Cueto. Y esos pasillos también eran muy, si tiene el disco del libro lo puede escuchar, eran muy ligeros, muy alegres, que no cabe la idea de tomar o de ponerse triste con ese pasillo. Pero lo que yo noté es que hasta ese entonces, hasta fines de los 90, nadie mencionaba la pérdida de la mitad de los territorios del Ecuador como una influencia, un causante de un cambio en la estética del pasillo.
y pensé que la idea no era loca, ¿no? De hecho, yo nunca pude encontrar un pasillo, un pasacalle anterior a los años 30 o 40. El pasacalle que se conoce como la canción del arraigo, ¿verdad? Del orgullo por la ciudad. Todos estos pasillos surgen a raíz a principios de los 40, y uno de ellos es Ambato Tierra de Flores, de Carlitos Rubio Infante. Eh, entonces, este es un pasillo, es un pasacalle que habla del arraigo. Eh, no puedo decir a ciencia cierta que surge en los 40, pero nunca se grabó un pasacalle hasta los años 20, antes de los 30 no se graba. Incluso el dúo Ecuador que viaja a Nueva York no tienen un pasacalle, y ellos crearon mucha música típica del Ecuador. Entonces no me pareció loco, una idea loca, decir que hay un cambio en la panorámica del pasillo a raíz de la pérdida, del protocolo. Recordemos que estos son los años que se crea la Casa de la Cultura, ¿no? Y todo lo que esto conllevó para elevar el espíritu de los ecuatorianos, que estaba muy decaído. Entonces, luego, no es una coincidencia que el pasillo ya no lo vemos bailar después de los 50. Entonces, algo surge en los 40. Y para mí, si nos ponemos a pensar, ahora, actualmente, si nosotros perdiéramos la mitad de nuestros territorios, perdiéramos todo el territorio de oriental, ¿verdad? Y parte de la sierra, ¿no afectaría esto en la psiquis del pueblo? ¿No afectaría esto en la psiquis de cómo hacemos la música, cómo cantamos, cómo interpretamos nuestra música? Y cuando escuchamos las grabaciones, también notamos que hay una manera de interpretar los pasillos en forma más lenta. Entonces, todos estos procesos se dan no un mismo año, no una misma década, pero poco a poco se van fraguando. Al final del día se queda la idea de que el pasillo es básicamente una música sentimental, ¿no? Y que estos sentimientos son sentimientos de dolor. Es muy, muy sofisticado y muy variado en términos de lo que es el discurso amoroso, sobre todo el discurso amoroso pesimista. Esto tiene consecuencias. Esto crea una manera de sentir o estandariza o promueve una manera de sentir. Esta es la música, esto es lo que me expresa y así me voy a sentir cuando tengo esa experiencia. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias sociales, políticas de este gran consumo de sentimentalismo musicalizado que llamamos pasillo? Bueno, para algunos es una música sentimental, pero para otros no, ¿no? Yo podría decirle conversando con Carlos Rubir Infante, tuvimos algunas sesiones, entrevistas. Yo no creo que él haya tenido esta idea de este pasillo tristón, sentimental, porque él pertenece a otra generación. Entonces, es una idea bastante arraigada, pero yo creo que es una idea que ha sido inventada y que ha sido mantenida, ¿no? Por muchas circunstancias, hay algo en la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. eh, Claro, bueno, me tomó un libro, ¿no? Me tomó un libro con varios capítulos para describir todo esto, pero sí, es una situación inventada que ha venido y se ha quedado por mucho tiempo, pero yo le aseguro que en 1920 la gente tenía otra idea de la música nacional. Llegamos a los años 60, un poquito los 70, y usted señala que esta es una década, 60 sobre todo, una década de expansión, de desarrollo de lo que es la música nacional. Muchas canciones están rankeadas o son las primeras o están en los primeros puestos, ¿no? Hay la revista Estrella, Cine Radial, existe la gran producción de IFESA y Pediscos. Usted nota en su libro cómo fue cambiando, eh, cómo fue decayendo eso. ¿Anota usted la inclusión o la llegada de nuevos ritmos, de nuevos géneros musicales, una nueva generación, una nueva gente? Por un lado tenemos que el pasillo tradicional o el gusto, el disfrute por el pasillo disminuye y aparecen estos nuevos gustos. ¿Eso es normal? ¿No le parece que es parte
de la vida, de los cambios que siempre ocurren, o hay algunas cosas, hay algunos efectos mucho más negativos de los que pensamos? Bueno, es normal que un género musical tiene ¿cómo es? Llega a la cúspide y luego declina un poco porque surgen otros géneros musicales, ¿no? Que llenan otras expectativas. Y en los años 70 tenemos nosotros, 60 y 70, tenemos la cumbia, que fue un boom a nivel latinoamericano y que ha influido muchas músicas, ¿no? Y llegó para quedarse en Argentina, en México con sus propias variantes. La salsa, tenemos la música protesta, la nueva canción, y luego las músicas internacionales como el rock y la música disco. Entonces es normal que, que el pasillo pues tuvo algún deterioro comercial, ¿no? Comercial, pero nosotros vemos que todavía en los 70 estaban estas dos compañías que hicieron gran historia musical en el Ecuador, que son Fediscos y FESA, ¿verdad? Que ellos tenían estos festivales y lanzaron, cada compañía lanzó su propio, una serie de álbumes con los famosos compositores e intérpretes. Pero vino la piratería musical, ¿verdad? Y luego vino también una falta de apoyo del gobierno, ¿no? Que siempre se ha sentido hacia la música popular. Por ejemplo, yo menciono en el libro este impuesto a los Del 7 al conciertos. 27. Exacto. E imagínese usted, no era de las entradas vendidas, sino del cupo del lugar, del coliseo. Entonces no había apoyo y, por supuesto, los empresarios le apostaron a las músicas que sí daban dinero, ¿verdad? Así hubieran que pagar un impuesto mayor, pero esas músicas atraían al público que estaba sediento de cosas nuevas. Entonces tenemos nosotros, por una parte, por otra parte, las compañías no supieron manejarse bien, ¿no? ¿Y quién podría manejarse bien con la piratería musical, que era un fenómeno nuevo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que estas compañías comienzan a grabar, a regrabar las mismas grabaciones que habían realizado en long plays, las hacen en cassettes y luego las hacen en CDs. Entonces tenemos que muchas generaciones, las nuevas generaciones, o muchas generaciones han escuchado Los Niños Naranjos que afortunadamente han tenido una carrera muy larga, ¿no? Pero ellos cantaron en los años 60 y seguían muy famosos en los 70, 80, 90 y siguen cantando en los 2000. Pero no habían nuevas voces que tomaran los lugares, ¿no? Tomaran la posta. Entonces, ese también fue un factor. Entonces vemos que es un conjunto, ¿no? Piratería musical, falta de renovación, falta de renovación de los artistas, falta ¿cómo es? Estrategias comerciales, ya hablé del gobierno, y el público también que desgraciadamente el público ecuatoriano no ha sido tampoco muy leal, ¿no? Vemos que hay cambios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a hacer mis estudios, se hablaba del fútbol, que la gente, como no le apostaba a su selección, ¿verdad? Pero ahora, pues que ya hemos llegado nosotros a la Copa Mundial, ¿cómo es? Semifinales, entonces hay un orgullo por el fútbol, pero antes no lo había. Y lo mismo ocurre con la música nacional, que la gente realmente no sentía mucho orgullo de su música, ¿no? Así como en ciertos sectores también he escuchado que no había orgullo por la comida típica, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? Y entonces la comida, la música, el fútbol son simplemente aspectos que demuestran cómo somos los ecuatorianos, ¿no? Sí, yo siempre tengo la sospecha de la coincidencia entre el gusto popular, que usted lo ha descrito, ¿no? No siempre es leal por lo nacional, las compañías que coincidentemente no son lo suficientemente profesionales o diestras para promover lo nacional, y el gobierno que sube el impuesto del 7 al 27%, coincidencia. Entonces, me parece que son muchas coincidencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi tendencia es a no creer en las coincidencias. Por eso le preguntaba si no hay algo más, es decir, este es como un fomento a ser no nacionalista, o un, un fomento hacia lo que no conviene precisamente al país, por lo menos a este conjunto de artistas que crea una forma de expresión que corresponde
a todos, digámoslo así, ¿no? Am, hay otra, hay algo más. Sí, usted dentro de los artistas, las canciones que analiza, sobre todo ya en las páginas de la música rocolera, de la música chichera, de la diferencia que usted establece, ¿no? Entre ambas, eh, noto que usted pone el ejemplo, cita a algunas cantantes mujeres, pero no es un capítulo aparte. Aparecen contextualizadas, lo cual me parece muy bien. Al mismo tiempo, me quedó la inquietud de si usted, por un lado, ve el caso de las mujeres como un capítulo aparte, y si acaso a usted le interesa o tiene pensado en algún momento abordar de manera más profunda la situación de las mujeres cantantes dentro de toda esta larga historia. Por ejemplo, donde están las mujeres en la época de auge del pasillo elegante, donde están las mujeres en la época en que aparecen los pasacalles, o sea, dónde están las mujeres dentro de esta historia que usted cuenta. ¿No? ¿Soy injusto al preguntarle esto? Sí, 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 sí. Y es algo que tengo yo, como es en mi lista de investigaciones para el futuro. El libro, de hecho, es muy amplio. Entonces, eh, no cabía hablar ya de muchos detalles, ¿no? Porque de hecho, hablar de los varios tipos de música, ¿no? Lo nacional, lo rocolero, chichero, y la tecnocumbia, y luego la música nacional en España, es ya es una gama amplísima de temáticas, ¿no? Entonces, eh, decidí dejar algunos temas fuera del libro, que están pendientes, ¿no? ¿Ha investigado usted en algún momento música colonial? No, pero se conoce que ahora hay algunas personas que están escribiendo sus disertaciones sobre la música colonial, ahora que ha habido aperturas, se han encontrado algunos manuscritos. Difícilmente se puede hablar de la música colonial. Usualmente los estudios de música colonial están basados en escritos, ¿no? En las partituras o archivos coloniales, registros de los maestros de capilla, etcétera, etcétera, que anteriormente no había, no se encontraban estos materiales, pero últimamente ha habido un cambio, ¿no? De hecho, cuando yo buscaba un tema de disertación, pensé en, en la música colonial, pero no encontré, estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? No encontré material. Después de esta grabación tenemos que hablar. Bueno, Hay un nombre que aparece en muchas investigaciones sobre lo que es la identidad, la nacionalidad ecuatoriana, etcétera. Es el nombre de Benjamín Carrión. Y está también relacionado con esto de construir, ¿no? La gran nación pequeña, esta idea, ¿no? Del 41, después del 41. Eh, usted que ha estudiado, que ha escrito, que ha investigado tanto, que ha leído tanto, ¿podría usted decir si lo de Carrión era más vale un deseo personal, una, una necesidad que él sentía por forjar esta idea de un Ecuador que ayudara a salir del trauma, o realmente existían bases culturales como para promover a un Ecuador y demostrar que este es un gran Ecuador? Puede ser pequeño, pero la cultura es inmensa. bueno, yo creo que fue ambas cosas, ¿no? En un inicio fue una estrategia para levantar al pueblo, ¿no? Del trauma. Y podemos observar también que en los años 40 es cuando se abre la Casa de la Cultura, encontramos todos estos escritores, poetas, escultores, pintores, músicos, pertenecientes a cada uno colaborando, y Letras del Ecuador, esta revista que lanzaba la Casa de la Cultura. Entonces, habían esos valores, ¿no? Y se habla de la generación de los 30, se habla y tenemos a Guayasamín, tenemos a Viteri. Entonces, había ese elemento. Ahora, eso no, si fue una idea individual, personal de él, pues la utilizó muy bien como estrategia en ese momento crítico, ¿no?
quiero preguntarle sobre algo fuera del libro ya. Podemos volver al libro si usted le parece más adelante. Usted desarrolla su trabajo, estudia, llega a Moscú y trabaja sobre Salgado. Artista ecuatoriano, clásico, de vanguardia, etc. Va para Texas y su interés ahora es el pasillo, directamente la música nacional, los géneros, desarrolla su tesis. Usted escribe su libro, gana Casa de las Américas, a quien no le gustaría hacerlo. Luego viene su viaje a China. ¿Cómo entra esa nueva preocupación dentro de su carrera profesional, dentro de sus investigaciones? ¿Por qué China? Bueno, no está desligado del todo, porque yo estudio la música latinoamericana y me especializo en Ecuador, pero es la música latinoamericana la que me llevó a China. Y le cuento la historia. Resulta que terminé el libro y estaba buscando un nuevo tema de investigación para el siguiente libro. Entonces, fue en el año 2012, era la celebración del Año Nuevo Chino del Dragón, ¿no? Y aquí en la universidad hubo un evento grande, ¿no? En el teatro, y conocí a una chica, a una joven china, que ella me hace este comentario: yo doy clases de salsa en China. Yo no había ni pensado que en China se bailaba salsa. Entonces yo me quedé curiosa y fui a YouTube y encontré algunos videos, ¿no? Y bueno, entonces conseguí una pequeña beca para hacer un viaje para ver si había posibilidades de un tema mayor, y efectivamente así lo vi. Luego un colega que ya lleva más de 20 años estudiando en China, eh, haciendo investigación en China, él me comenta que él ha visto en los parques bailar centenares de personas mayores en los 60, 70, 80 años, bailando los bailes de salón, rumba, cha-cha-cha, tango. Entonces siempre estamos hablando de Latinoamérica. Y también fui otra vez a ver a YouTube y encontré estos videos. Y cuando viajé a China me di cuenta que había eso. Entonces, luego yo pensé, bueno, el tema de investigación era la recepción de la cultura occidental en China a lo largo del siglo XX. Entonces estamos hablando del periodo nacionalista, después de 1911, nacionalista, luego el periodo de Mao y luego tenemos el periodo de la Reforma, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que tenemos los bailes latinos en diferentes grupos y de diferentes formas. Las personas mayores que sufrieron la invasión japonesa y la revolución cultural, ellos pues no nosotros sabemos que en China hubo una época de apogeo de los bailes de salón en 1900, en Shanghai, ¿no? Shanghai era el París del Oriente. Y se bailaba en ese entonces tango y otros bailes de salón. Entonces, ellos son esta población que cuando se jubilan, y en China la mujer se jubila a los 50 y los hombres a los 55, y los profesionales como doctores se jubilan más tarde, ¿no? Porque deben aportar más a la sociedad. Entonces, ellos comienzan a salir a los parques para ejercitarse. Ellos ven al baile de salón como un ejercicio, ¿no? Así como nosotros vamos y hacemos aeróbicos o zumba, ellos van y hacen esto. Pero tienen también otra connotación porque posibilita la socialización, ¿no? Están jubilados, no tienen, están aburridos en sus casas, cuidan a sus nietos en las tardes, pero en las mañanas salen ellos a bailar de 7 a 9 de la mañana o de 7 u 8 de la noche hasta que se esconda el sol. Bueno, ese es un grupo. Otro grupo son los profesionales. Los bailarines profesionales que van a la academia y concursan en este festival Blackpool, esos concursos con los trajes elegantes, que tienen mucho prestigio, pero son bailarines profesionales. Y luego encontré la salsa, que son los profesionales, los tecnólogos, gente que está en gerencia, que ellos buscan en el baile de la salsa una forma de buscar, de encontrar a otros públicos como ellos, ¿no?
esta gente dedica un tiempo extraordinario, ¿no? Porque tienen que tomar las clases de salsa, que no es un baile fácil para los chinos, porque tienen que aprender, ¿verdad? La rítmica y el movimiento. Aparte de esto, la cultura china, con su marcado confucianismo, pues no facilita para el baile de la salsa y el baile de pareja entrelazada, ¿no? Lo cual no es propio para la cultura tradicional. Entonces, encuentro que estos profesionales que están entre los 30, 40 años, ellos invierten tiempo, dinero, y se van hasta estos festivales de salsas que hay en todas partes del mundo, y para conocer a estar en este mundo cosmopolita al cual ellos pertenecen. Ellos no se reconocen como la generación mayor, jubilados, tampoco con los chicos jóvenes, ¿verdad? Y quieren distinguirse, y esa distinción viene por la salsa, que también tiene su distinción social, ¿no? Como género musical. La salsa es diferente a la cumbia. La cumbia llegó a los sectores populares, la salsa tiene otro estrato social. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a estudiar el baile de salón en China, ¿no? Y no está desligado a Latinoamérica, ¿no? Es la recepción de los bailes de salón en China a través de diferentes periodos políticos y diferentes edades y diferentes visiones del mundo que tienen los chinos de diferentes edades. Sí, de hecho me parece que hay un paralelismo, al menos parcial, con lo que ha ocurrido en Ecuador durante los 60 y 70, la, el pasillo que declina, el auge de estos nuevos ritmos que son para una nueva generación, definitivamente, como en el caso de China, ¿no? Mao, la generación de la revolución cultural de Mao, luego los nuevos profesionales o la gente que nace entre los 70 y 80, como usted anota, y la nueva generación de hip hop, de la cual todavía no hemos hablado nada, ¿no? Claro, claro. Entonces hay mucho que ver ahí, ¿no? Y siempre hay que ver el contexto social, ¿no? Uh -huh. Ketty, ¿qué no le he preguntado de qué le gustaría conversar a usted? Algo que considere apropiado. Bueno, hay tanto que estudiar en la música ecuatoriana, hay tanto material virgen por estudiarse, ¿no? Y yo creo que es necesario enfocarse en eso, en la investigación, pero una investigación seria que consulte fuentes primarias, ¿no? Porque realmente a veces noto yo que lo que se escribe de música son ideas que las personas tienen, pero que no están fundamentadas, ¿no? Y usted sabe que cuando se publica algo, la gente muchas veces toma una publicación como algo cierto, así como cuando salen en las redes sociales, ¿no? Y luego es muy difícil, muy difícil borrar esa idea que tiene la gente, ¿no? Entonces simplemente hay tanto que conocer de la música ecuatoriana, ¿no? Que yo invito a la gente que tenga ese deseo de hurgar en los archivos, ¿no? Y escribir sobre ello. Okay. Terminemos esto. Si yo le digo Guayaquil, usted dice... Ay, una ciudad hermosa, Si le digo Ecuador, usted dice mi país. Quito. Una ciudad a la que quiero. Viví 8 años en esa ciudad. Moscú. Lindos recuerdos. Mi alma mater. Kansas. Un lugar que me gusta mucho. Me gustan mis estudiantes. El ambiente tranquilo. Su canción favorita. Ay, tengo muchas canciones favoritas. Ejemplos. Muchísimas, que mejor no le digo. No hay problema. Género musical favorito. Bueno, no hay un género musical favorito, realmente disfruto de todas las músicas. Claro, mi tendencia siempre, yo crecí con la música clásica, ¿no? Pero yo realmente puedo escucharle cualquier música, especialmente porque doy clases de músicas del mundo, ¿verdad? Entonces no existe tampoco un género musical que no le guste. Eh, bueno, eso es relativo, ¿no? Porque cuando uno conoce los contextos y comprende el aspecto cultural detrás de la música, puede ser que uno no llegue a gustarla, pero llega a comprenderla, que es algo parecido. La comprensión entonces es sinónimo del gusto o puede suplantar al gusto.
No, no digo eso, pero lo que le digo es que en mis clases, por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando estudiamos la ópera china, yo recuerdo que cuando recién ellos escuchan una música se ríen así como burla. Y luego cuando ya conocen ellos los contextos, por qué suenas de esa manera, por qué esa voz es tan aguda, y por qué hacen estos gestos, y por qué visten estos trajes, la gente no, la gente empieza a apreciarla. Tal vez la palabra que debía haber utilizado es apreciar. Usted toca piano. ¿Qué otro instrumento toca? En un momento aprendí la flauta, pero la dejé, ¿no? Y ahora pues estoy dedicada a ratón de biblioteca y de archivos. Pero todavía toca piano, ¿verdad? Toco piano, pero con menos frecuencia, sí. Ok. Ah, bailar. ¿Qué género musical le gusta bailar? La salsa. Oh, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Aprecio su entrevista. Gracias por todas las respuestas.